las 6 de la mañana con 49 minutos. Ya se encuentra con nosotros en estudio nuestro primer invitado, el prefecto de Santo Domingo de los Sáchilas, ingeniero Giovanni Benítez. La semana anterior se desarrolló una reunión ordinaria del Congope. Los gobiernos provinciales sesionaron en Santo Domingo. Conozcamos cuáles fueron los temas de discusión y a qué alcance tuvieron esta discusión de los primeros representantes de las provincias del país. Señor prefecto, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marianela, Salam Majoe. La semana anterior efectivamente estuvieron una comisión de la Asamblea Nacional, estuvo representantes de la Asamblea en una reunión adicional, aprovechando también que en Santo Domingo estaban convocados las viceprefectas y los viceprefectos. Y adicional, estuvimos convocados los prefectos y las prefectas del país. Tuvimos reuniones con los asambleístas que estaban acá en Santo Domingo, porque tratamos un par de puntos que tienen que ver con la construcción de leyes, cómo la política pública también tiene que ser acogida por los representantes provinciales. Una de ellas fue la ley de movilidad, todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando, todo este movimiento migratorio, tanto interno como externo, cuántas personas vienen de otros países, qué significa eso para los gobiernos locales. Recordemos que hay prefecturas que son fronterizas con otros países y la gente demanda inversión, demanda servicios, demanda atención y a veces, cuando el porcentaje es importante, complica la atención de estos conglomerados humanos. Y también hablamos de que en algunas provincias han sido producto de estos movimientos migratorios, inclusive como el de Santo Domingo, que se dio por todo este movimiento de personas que venían de otras provincias del país. Ahora, además de discutir el tema, ¿cuáles son los acuerdos que ya? Porque como usted dice, bien cita, Santo Domingo es una de esas provincias con esta característica y que no es que dejó de acoger a propios a ecuatorianos y extranjeros hace una temporada de la colonización, hace 50, 60, 50 y 40 años respectivamente, sino que hasta ahora, con el último terremoto que hubo en Manabí, la gran mayoría se asentó en Santo Domingo y Santo Domingo sigue siendo ese lugar atractivo para que venga gente de nuestro país y de otros. Lo que nos indicaba el parlamentario que estaba, el asambleísta, que representaba en este caso a la comunidad migrante, nos decían: gobiernos provinciales, ustedes tienen que invertir, tienen que hacer acciones. Un prefecto le decía: siempre nos están construyendo leyes y siempre nos están dando más tareas, más competencias, más que los gobiernos locales, en este caso los provinciales, hagan acciones adicionales, pero siguen haciendo leyes, pero no nos dan un solo centavo más. Entonces, claro, se presentan temas, hay situaciones, y no es que les dan recursos adicionales ni a las prefecturas ni a los otros niveles de gobierno, pero sí son temas que hay que tratarlos y hay que enfrentarlos. Otro tema que pudimos abordar fue una posición ya de los gobiernos provinciales para la construcción de la ley, en este caso para la erradicación de la violencia de género. Y ahí hay una posición bastante firme. Primero se reunieron las viceprefectas, los viceprefectos con representantes parlamentarios de la Asamblea y trabajaron algunas iniciativas alrededor de aquello. Lo llevaron a la reunión de los prefectos y lógicamente nosotros sacamos una posición que será ya trasladada en los siguientes días para hacerlo con contundencia, hacerlo con vehemencia, hacerlo como se debe hacer. O sea, y sabemos que lo que se coloque en un documento, en una norma, en un reglamento, en una ley, es el origen, es el principio que puede desencadenar una serie de iniciativas que nos conmueva, nos obligue, nos motive a realizar ciertas acciones y ciertas tareas alrededor de aquello. La semana anterior, a propósito de la ley de erradicación de la violencia hacia las mujeres, había una movilización a nivel nacional convocada principalmente por la Iglesia, en la que pedían puntualmente que salga de esa propuesta de ley algunos términos, como por ejemplo el tema de enfoque de género, pensando o confundiendo con el término denominado ideología de género. ¿Llegaron hasta qué profundidad
el nivel de las discusiones al interior del CONGOPE con los prefectos, con los viceprefectos, y cuáles serán los apoyos para que se mantengan, por ejemplo, esos datos o para que sí exista la ley? ¿Por dónde va la postura del CONGOPE? La convocatoria que tuvieron nuestras viceprefectas y viceprefectos provinciales abordaron casi unas 2 horas y media, y nosotros con los prefectos y prefectas lo abordamos alrededor de 1 hora, el tratamiento de este tema. Y nos adentramos con cierto grado de profundidad, pero sobre todo sabemos que sí existen estas diferencias de criterios respetables. Sabemos que algunas ya han sido acogidas antes de que ingresen al documento que están trabajando. Nosotros respetamos esos criterios, más bien estamos de acuerdo con varios de aquellos, sin tratar de discriminar, sin tratar de afectar. Ojalá todos nos podamos entender y todos podamos estar de alguna manera con cierto grado de respeto, de consideración, inclusive de vernos que sí tenemos diferencias, que hay quienes pueden tener alguna diferencia más que otros, y que eso no implica que se vean afectados, por ejemplo, en la educación de nuestros niños en los establecimientos educativos. Ese fue un tema que no se le abordó a profundidad como tal, porque ya sabemos que esto ya ha sido de alguna manera ya corregido, o ha sido más bien revisado por los asambleístas que están trabajando este proyecto. Otro de los temas que trabajamos con los prefectos fue el análisis de la propuesta que no la presentó la CONAGOPARE, la presentaron 2 asambleístas y los 2 eran miembros del Consejo de Administración Legislativa, Pepe Serrano y también la asambleísta Arias de la provincia de Loja. Que es una propuesta que viene hace bastante tiempo ya con el actual alcalde de Loja, sobre el tema de la elección de los prefectos por parte de los habitantes de la zona rural. Todos estamos de acuerdo que debe mejorar las condiciones del sector rural. Eso no tiene duda. Lo que debemos entender es de que el desarrollo de la zona rural está ligada intrínsecamente al desarrollo de la parte urbana. Debemos saber que no solamente las prefecturas trabajan en la zona rural, las prefecturas en realidad trabajan un porcentaje pequeño en relación a lo que tiene que hacer el gobierno nacional y en lo que tiene que hacer los gobiernos municipales. Y creemos que no fue bien planteada, porque si lo que querían recursos para hacer más obras, no pidieron recursos en el proyecto de ley. Si querían competencias las juntas parroquiales para trabajar de mejor manera en el sector rural, no lo pidieron, no pidieron competencias. Lo que pidieron es solamente el cambio de la modalidad de elección de los prefectos o prefectas, que en vez de que lo elija toda la población provincial, lo elijan solamente la población rural. Y vamos perdiendo el objetivo fundamental, o lo que está pasando actualmente, que es cómo llegan más obras a la zona rural y cuáles son los caminos que se pueden escoger para que tengan mayor inversión por parte del gobierno central y a través de quienes lo rigen en el territorio. Entonces la pregunta es, ¿esa fue una propuesta política o en realidad fue una propuesta que responde a la necesidad que tiene la zona rural? La lideró el presidente de CONAGOPARE, Bolívar Armijos. Va a estar en la terna a propósito de la vicepresidencia de la República. Y la presenta diciendo, bueno, que solamente nos elijan a los prefectos solamente por la zona rural. Él va a ser candidato a la prefectura y no sé si lo que buscaba era segmentar los candidatos de su provincia y a la vez decirles a los presidentes de las otras provincias, los presidentes de las CONAGOPARES, de las juntas parroquiales, así ustedes van a tener más probabilidad. Pero en caso de que llegara a pasar, que ya afortunadamente fue desechada o ya fue de alguna manera, ya no fue acogida por la asamblea, se hubiera limitado muchísimo, porque no es lo mismo un prefecto que es elegido por 380,000 electores a un prefecto que pueda ser elegido por 50,000 electores. Imposible que te van a dar los mismos recursos, eso es imposible. Quien lo diga y que va a mantenerse el presupuesto, eso es totalmente falso. Además de aquello, estuvimos este fin de semana inaugurando un puente en un sector limítrofe, Santa Rosa de Mulauti, y reflexionábamos con el prefecto Baroja de que esa comunidad de ahí
vota en el padrón urbano de San Miguel de los Bancos. El Placer del Tuachi, donde estuvimos este fin de semana inaugurando este puente, vota en el padrón urbano del Cantón Santo Domingo. Estos sectores no pudieran jamás ser intervenidos, invertidos, jamás acogidos una propuesta, porque la ley se hubiera vuelto absurda y muchos sectores y muchos lugares en el país se hubieran quedado relegados, segmentados, hubiéramos vuelto muchos años atrás en los temas de atención y en los temas de intervención. Pero en todo caso, señor prefecto, si es una realidad, si hay que reconocer que las prefecturas y las alcaldías, y en el caso de Santo Domingo, que es un territorio que tiene una provincia con apenas 2 cantones y la mayor extensión es el Cantón Santo Domingo, sí hay que reconocer que la zona rural se siente desatendida y que posiblemente la inversión se la hace en la zona urbana y que no sabemos que lo principal que se ve a meras es que el principal objetivo de la inversión de la zona urbana por parte de las prefecturas es pensando en la votación siguiente, pensando en que voy a poder llegar a ser alcalde y necesito esos votos. Entonces, algo hay que hacer para cambiar esa realidad que tenemos en el Ecuador. Sí, y veamos desde la otra óptica, ¿no? La gente del sector urbano en ciertas ocasiones te dice, pero nosotros lo elegimos, ¿por qué no nos ayuda también? ¿Por qué no interviene? O sea, también hay que pensar desde el otro lado. Nosotros respetamos las competencias y para eso acogemos la propuesta de la Asamblea del presidente José Serrano. Se va a formar, él propone 5 comisiones, los prefectos del país proponemos una sola y buena. Es cuando hagamos muchas comisiones para hablar mucho y no hacer nada. Proponemos una sola comisión y en esa comisión tratar competencias, presupuestos, tratar de alguna manera qué problemas hay en los territorios, qué pasa con la ley, cómo está la ley actual, cómo está el COTAC. Reflexionemos todos, revisemos todo y mejoremos todo lo que se tenga que mejorar. Totalmente de acuerdo. Ojalá eso implique también incrementos de presupuestos. Cuando nos reunimos con el señor presidente Lenín Moreno, él nos decía, no entiendo bien si con esto que está los presidentes de las juntas parroquiales proponiendo, mejoran las condiciones. Todos, prefectos, alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales que estuvieron ahí, no estuvo ningún alcalde, perdón, le respondieron que no, que con eso no se mejora las condiciones del sector rural, pero el presidente sabiamente dijo, bueno, no es un tema mío, es un tema de la Asamblea, pero efectivamente habrá que buscar condiciones porque hay juntas parroquiales que tienen menos de $50,000 de presupuesto por año y hay más de 100 juntas parroquiales que tienen menos de $100,000 y eso se les va el 50% en gasto corriente. Hay cosas que mejorar, estimados ciudadanos, y también la parte final, invitarles a todos ustedes para que sigan siendo testigos, actores activos de los eventos que hemos preparado. El 50% de estos eventos por iniciativa de la empresa privada para festejar y conmemorar ese esfuerzo, ese trabajo que hombres y mujeres por más de 50 años atrás lo hicieron, trabajaron, iban consolidando sus aspiraciones y ahora ya cumplimos 10 años de provincialización. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, señor prefecto, por esta mañana en esta entrevista y nosotros continuamos con más. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y es momento de irnos a una pausa para comerciales, pero antes estaremos con el informe semanal de la prefectura.